Saludos y bendiciones en esta hora de la mañana. Qué gozo, qué alegría, qué bendición de Dios poder estar interconectados ustedes y nosotros a través de esta señal. Bienvenidos a nuestro servicio dominical para la gloria de Dios, correspondiente al día de hoy, 4 de octubre del año 2020. Saludos, bienvenidos, buenos días. Les bendecimos en el nombre del Señor Jesucristo desde Venezuela, tierra prometida, tierra que fluye leche y miel, tierra de bendición, tierra de prosperidad, tierra de cielos abiertos, tierra de avivamiento, tierra de promesa, tierra de gracia. Gracias por estar conectados en esta hora de la mañana. Saludamos, bendecimos a todas las personas en Venezuela, fuera de Venezuela, que con paciencia han esperado la transmisión de nuestro servicio dominical. Hoy será una mañana de gloria, mañana de poder, mañana de presencia, mañana de virtud, mañana de bendición. Por lo tanto, vamos, active a todos sus contactos, notifíqueles, envíeles un mensaje de texto. Trate de contactar a todos sus amigos, vecinos, familiares y dígales que ya comenzó nuestro tiempo de celebración, nuestro tiempo de bendición, nuestro tiempo de impartición en el nombre de Jesús. Soy el pastor Elio Franco y les saludo, les bendigo y les doy la más cordial bienvenida en esta mañana de gloria. El Señor dijo que el último vino se sirve al final. Paciencia significa la capacidad de permanecer insistentes, de permanecer asiduos, de permanecer, aleluya, allí al pie del cañón en el nombre de Jesús. Gracias, gracias, gracias por estar orando por nosotros, por orar por esta transmisión. Gracias por ayudarnos en oración para vencer todas las adversidades y todas las situaciones que se presentan a la hora de salir en vivo y directo. Estamos en tiempo real. Avísenos, envíenos un mensaje, díganos desde qué parte del planeta usted nos está sintonizando en esta hora. Vamos a comenzar nuestra reunión dominical, vamos a comenzar este tiempo, vamos a dar inicio a esta actividad en el nombre de Jesús, orando al Señor. La palabra de Dios dice: encomienda al Señor tu camino y confía en Él y Él hará. Así que no hay nada mejor que comenzar todo lo que hacemos desde muy temprano de la mañana en oración, pidiendo que la gracia, pidiendo que el favor, pidiendo que la bendición de Dios nos alcance y nos envuelva. Saludos a nuestro hermano Jan Rodríguez. Bendiciones, pastor, desde el sur de Chile. Saludos, Jan, te bendecimos, hermano. Un gran abrazo desde Venezuela para ti, para tu familia, tu esposa, tus hijos, y declaramos que el Señor bendice el trabajo de tus manos y hace realidad tus sueños conforme a Job 1:10 allá en el sur de Chile. Repórtenos su sintonía en el nombre de Jesús. Padre amado, en esta hora de la mañana, Señor, te adoramos, te bendecimos, te engrandecemos, te damos toda gloria, honra y poder, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia, dice tu palabra en el libro de los Salmos, capítulo número 100. Gracias por este maravilloso día que hoy, Señor, nos estás regalando. Gracias porque tus misericordias son nuevas cada mañana. Creemos fielmente, Padre, Señor, que este va a ser un día de cielos abiertos, que las ventanas de los cielos se abrirán con sobreabundancia divina para la gloria y para la honra de tu nombre. Permite que la brisa de tu Espíritu Santo hoy se mueva, se manifieste, sea impartida, derramada, sea, Señor, soltada y activada como ríos desbordados sobre todas las naciones de la tierra. Padre, tomamos autoridad en el nombre de Jesús contra toda obra perversa de las tinieblas, contra todo espíritu satánico, contra toda perturbación, interferencia y todo lo que el enemigo quiera levantar. Padre, decretamos en el nombre de Jesús que las regiones celestes de maldad caen por tierra, que se abre un espacio, se abre un portal divino de bendición
bendición. Ángeles del cielo, custodios, protectores, atalayas, vigilantes, centinelas de Dios, fieles al Señor, con espadas encendidas en las manos, irrumpen, Padre, en el campamento de las tinieblas y abren, Señor, espacio, abren en el nombre de Jesús. Apertura divina, Padre, para que esta palabra corra y sea glorificada. Señor, gracias en el nombre de Jesús por este recurso, por este medio, por esta oportunidad que tú nos concedes, Padre, de poder estar, Señor, interconectados con tu pueblo. Bendecimos a tu iglesia en todas las naciones de la tierra. Bendecimos a tus hijos, Padre, en los 5 continentes, del norte al sur, del este al oeste. Declaramos, Señor, las naciones de la tierra libres de toda pandemia, de todo coronavirus, de todo decreto de muerte, de toda maldición, de toda enfermedad y de toda opresión satánica. Declaramos en el nombre de Jesús que somos buena tierra, Padre, y que la palabra hoy, Señor, Padre, producirá fruto al 100% en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cubrimos con tu sangre esta transmisión y decretamos sanidad, liberación, salvación y bendición para todas las naciones en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. Y usted allí da un grito de júbilo en el nombre de Jesús de Nazaret. Saludos a la familia Lozada Cárdenas Lozada, a nuestra hermana Rosa, a nuestro hermano William, allá en la parte baja de la ciudad. Saludos a mi amada esposa, full sintonía, intercediendo por nuestra transmisión. Así que por favor, envíenos su mensaje, confirme que usted está allí en el nombre de Jesús de Nazaret. Vamos entonces a alabar, a glorificar, a engrandecer el nombre del que vive, del que reina por los siglos de los siglos, en el nombre de Jesús de Nazaret. Alábalo, que Él vive. Aleluya. Sí, Señor. Vamos con las palmas. Dígalo usted. Vamos, fuerte las palmas. Y aquel monte temblaba porque Dios estaba allí. ¡Súbalo! Y aquel monte temblaba porque Dios estaba allí. Una vez más, con las manos arriba, en señal de victoria. Saludos al pastor Moisés Amaya, Bucaramanga, Colombia. Saludos al hermano Lewis Suárez y a todo el grupo familiar de Ciudad Barinas. Hoy se están estrenando en su servicio dominical. Saludos a Lewis, saludos a Andrea, saludos a Vizcarlis. Bendiciones en el nombre de Jesús. Dígalo. Dios estaba allí. Y aquel monte temblaba porque Dios estaba allí. Hay presencia. Ajá. Dígalo que se oiga. Porque Dios estaba allí. Más fuerte, vamos. Con júbilo. Porque Dios estaba allí. Dígalo con gozo. Aleluya. Lo declaramos. Sí, Señor. Porque Dios estaba allí. Sabemos que en esta vida vamos a encontrar pruebas y tribulaciones. Pero un día sonará la trompeta y la iglesia volará a la presencia del Señor. Dígalo. Sonará, sonará. La trompeta. Aleluya. Grito de júbilo, vamos. Saludos en Ciudad Barinas, la familia Suárez Moreno, la familia Campos. Saludos a la familia Ayala,
la familia Marquina, la familia Santi Ordóñez. Saludos, bendiciones. Saludos a la familia Valencia, full sintonía. Dígalo. Sonará, sonará, sonará la trompeta en Sion. Sonará, sí sonará. Y la iglesia volará. Vamos, fuerte esas palmas. Que no se quede nadie sin alabar en el nombre de Jesús. Oh poder pentecostal, ven hoy a mí. ¡Súbalo! Vamos con las manitos arriba, alabando al Rey. Fuerte esas palmas. Estamos en vivo, directo, en tiempo real. Aleluya, la comunidad apostólica y profética, palabras de vida para todas las naciones de la tierra. Derrama tu espíritu, Señor. Grito de júbilo. Aleluya. Que se siente el fuego. Sí, Señor. Que la presencia de tu Espíritu Santo hoy consuma toda obra del enemigo y que un manto de sanidad y de milagros se desate en el nombre de Jesús. Dígalo. Es como ríos, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser. Ajá. Vamos cantando. Saludos a José Luis Prieto Vidal, full sintonía. Saludos a Alejandro Enrique Borjas Artiaga y toda la familia Borjas Artiaga. Saludos, bendiciones. Súbalo. Gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser. Dígalo. Súbalo más, súbalo más, súbalo más. Que se sepa que hay una iglesia victoriosa, bendecida, que se reúne, que no está encerrada, que no tiene miedo. Vamos, vamos cantando hasta que baje el poder. Oh, gloria a Él. Vamos cantando. Saludos a nuestra hermana Elizabeth Bruce, full sintonía con toda su familia. Qué gozo, qué alegría, qué bendición en el nombre de Jesús. Amén, Señor. La gloria y la honra es para ti, Padre, en el nombre de Jesús. Qué bueno, qué maravilloso. Bendito sea el nombre del Rey. Nos gozamos y nos alegramos en la maravillosa presencia de nuestro Padre Celestial. Continuamos entonces en esta hora de la mañana, dando gloria, dando honra, dando alabanzas a nuestro Señor Jesucristo. Contentos, agradecidos por esta maravillosa oportunidad que el Padre nos concede de poder estar en su presencia. Bueno, aparte de darles la bienvenida, queremos animarles a que usted siga nuestra programación semanal durante este tiempo excepcional que nos ha correspondido vivir, este tiempo muy particular que nunca en la vida habíamos vivido ni experimentado. Queremos invitarle para que usted continúe en nuestra sintonía todas las semanas a través de la Escuela de Discipulado de Reino. La Escuela de Discipulado de Reino, lunes, miércoles y viernes de 9 a 10 de la mañana, en vivo, directo, en tiempo real, a través de Facebook Live. Si usted quiere ser parte de la Escuela de Discipulado de Reino, recibir herramientas, enseñanza, formación, entrenamiento espiritual para el ministerio, para la visión de Dios, el llamado, el propósito que el Señor le ha entregado, le ha encomendado y ha puesto en sus manos, usted puede suscribirse gratuitamente a nuestra escuela dominical. Usted puede suscribirse a nuestra escuela de discipulado, lunes, miércoles y viernes de 9 a 10 de la mañana. Saludos y bendiciones a nuestros hermanos
Franklin Zambrano, Guadalupe Lugo, a nuestro hermano Josquer, a todo el grupo familiar de Llano Alto, les saludamos y les bendecimos. En Portuguesa, la capital de Portuguesa, Guanare, saludos a nuestra hermana pastora Agdimar Briceño, nuestro hermano Davis Contreras, a todos sus hijos y a toda la iglesia Palabras de Vida allá en Guanare, interconectados. Que la gloria y la honra sea para el Señor Jesucristo. Así que puede suscribirse a nuestra, puede incorporarse a nuestra escuela de discipulado de reino los días lunes, miércoles y viernes de 9 a 10 de la mañana. Si por alguna circunstancia usted no pudiera estar en tiempo real, en vivo, puede suscribirse a nuestro canal de YouTube. Y en nuestro canal de YouTube usted va a tener acceso a todo el material y a todas las enseñanzas de la escuela de discipulado de reino. Jesús dijo, haced discípulos a las naciones, Mateo 28, 19 y 20, y nosotros estamos empeñados con la ayuda del Espíritu Santo en hacer discípulos en todas las naciones de la tierra. Así que bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. Esta es toda la información y es todas las herramientas que el Espíritu Santo ha puesto en nuestras manos para compartir con la iglesia y con el ministerio durante este tiempo particular que estamos viviendo. Escuela de Discipulado de Reino, lunes, miércoles y viernes, 9 a 10 de la mañana, y nuestros servicios dominicales todos los domingos a partir de las 10:30 de la mañana. Saludos a toda nuestra amada iglesia, la familia Méndez, full sintonía en esta hora de la mañana. Saludos a nuestro hermano Luis Méndez, saludo a Marianela de Méndez, saludos a sus amados hijos, a todo el grupo familiar que le acompaña allá en casa. Bienvenidos a nuestra reunión dominical. Tiene tiempo para avisarle al resto de sus contactos que estamos en vivo y directo en tiempo real. Vamos a disponer nuestro corazón, vamos a disponer nuestras vidas, vamos a disponer nuestra alma, nuestro espíritu, nuestros sentidos espirituales para escuchar lo que el Señor hoy tiene para hablarnos, lo que el Espíritu Santo hoy tiene para decirnos. Yo lo invito para que usted por favor ubique en su Biblia, en el Evangelio de Juan, en el capítulo número 10. Evangelio de Juan, capítulo número 10. Usted allá en casa, por favor, tenga a la mano una Biblia Reina Valera 60 o en cualquier otra versión o alguna porción del Nuevo Testamento, y vamos a estudiar, vamos a revisar, vamos a alimentar nuestro corazón con la palabra de Dios. Recuerde, la necesidad más grande que un creyente tiene es oír la palabra de Dios. La palabra de Dios no tiene sustitutos, no existe nada que pueda sustituir el alimento espiritual con el cual usted puede nutrir su vida, fortalecer su fe. Muchos creyentes, muchos discípulos equivocadamente tratan de buscar paliativos, tratan de buscar sustitutos, tratan de buscar otro tipo de alimento espiritual, pero lo único que el Espíritu recibe, lo único que el Espíritu digiere, lo único que el Espíritu tolera, se llama la palabra de Dios, porque el Espíritu que está en ti, dado por Dios, solo tiene la habilidad de conectarse con aquello que venga de parte de Dios. Solo puede ser nutrido, solo puede ser fortalecido, solo puede ser sustentado con el alimento correcto. Si en lugar de la palabra de Dios le suministras a tu espíritu novelas, televisión, películas violentas, pornografía, chismes de las redes sociales, noticias deprimentes, si le suministras a tu espíritu malas noticias, vas a comenzar a experimentar debilidad, cansancio, agotamiento, vas a comenzar a experimentar toda una serie de situaciones espirituales porque no te estás nutriendo de la manera correcta con la palabra correcta. Evangelio de Juan, capítulo número 10, verso 27 y 28 de la Reina Valera 60, para la gloria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice la palabra del Señor en el Evangelio de Juan,
en el capítulo número 10, 27 y 28, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, dijo Jesús, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Repito una vez más la Reina Valera 60, Juan 10, 27 y 28. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Hoy quiero compartir con la iglesia un tema que he titulado En tiempos de crisis, ¿cuál es la voz que controla tu vida? En tiempos de crisis, ¿cuál es la voz que gobierna tu corazón? En tiempos de crisis, ¿cuál es la voz que controla tu manera de pensar? Saludos a mi hijo espiritual y hermano Joster Hernández, full sintonía en esta hora de la mañana. En los tiempos de crisis son muchas las voces que un creyente puede oír. En tiempos de crisis son muchas las voces que un líder puede escuchar. En tiempos de crisis son muchas las voces que una familia, un matrimonio, una pareja, un esposo, una esposa, un ministro, un hombre, una mujer de Dios puede escuchar. Así que es muy importante tener un oído afinado. Es muy importante tener un escáner espiritual. Es muy importante tener un oído sensible, porque si tú no aprendes a escuchar la voz correcta en los tiempos de crisis, la voz que te gobierna, la voz que te domina, la voz que te controla, te va a llevar a tomar decisiones incorrectas. La voz que controla tu ser interno, la voz que controla tu mente, la voz que controla tu corazón, te llevará por el camino equivocado, te sacará del propósito de Dios, te sacará de la voluntad de Dios y te llevará a hacer cosas que tú quizás en condiciones normales nunca harías. La crisis tiene una voz. Es muy importante que usted comprenda, es muy importante que usted entienda, es muy importante que usted como iglesia oiga esta voz apostólica, escuche la voz profética de Dios. Toda crisis tiene una voz, las enfermedades tienen una voz, las deudas tienen una voz, la duda tiene una voz, la incredulidad tiene voz. El fracaso tiene una voz, la depresión, el estrés, la bipolaridad tiene voz, la fe tiene voz, la palabra de Dios tiene una voz, Dios tiene una voz, el Espíritu Santo tiene una manera muy particular de hablar. El problema es que lamentablemente son tantas las voces, son tantas las voces que escuchamos, son tantas las voces que oímos, son tantas las voces que retumban en nuestro ser, que muchas veces no tenemos el discernimiento, no tenemos la capacidad de escuchar lo que el Espíritu Santo tiene para decirnos. Así que hoy es importante afinar el oído y escuchar lo que Dios tiene que decir. La versión Dios habla hoy de la Biblia, otra versión de la Biblia, dice en Juan 10, 27, mis ovejas reconocen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Mis ovejas reconocen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Otra versión, la traducción del lenguaje actual, dice de la siguiente manera: mis seguidores me conocen y yo también los conozco a ellos. Son como las ovejas que reconocen la voz de su pastor y él las conoce a ellas. Observe que en este versículo Jesús nos está comparando con ovejas. No somos ovejas, nos está comparando. Está tomando una figura agrícola, una figura de la vida agropecuaria del pueblo de Israel, un cuadro típico
del primer siglo de nuestra era, hace 21 siglos atrás, y de la vida campestre del pueblo de Israel. Y Jesús está tomando una verdad del mundo natural para enseñarnos una verdad en el mundo espiritual. Así como en el mundo natural, las ovejas saben escuchar, afinan el oído, saben distinguir y diferenciar la voz del pastor de la voz de otros extraños. De la misma manera, la iglesia de Jesucristo, los hijos de Dios, las hijas de Dios, los que dicen creer en Dios, deberían desarrollar la misma capacidad en el mundo espiritual de poder oír, poder distinguir, poder diferenciar, poder discrepar y poder saber cuándo es Dios quien les está hablando. Aprender a catalogar, aprender a hacer un desglose, si es Dios quien me está hablando o es la voz de la crisis la que me está hablando. Si es Dios el que me está hablando o es la voz de los celos que me están hablando y me están llevando a tomar una decisión de romper con mi matrimonio, romper con mi hogar, romper con mi familia, romper mi relación con mi cónyuge o con mi pareja. Distinguir entre la voz de Dios y la voz del COVID-19. Distinguir entre la voz de Dios y la voz de los síntomas. Distinguir entre la voz de Dios y la voz de la depresión. Distinguir entre la voz de Dios, que es una voz de victoria, es una voz de poder, es una voz de empoderamiento, es una voz de avance, de conquista, de triunfo, o la voz del fracaso que me dice que estoy acabado, que estoy terminado, que llegué al final del camino, que ya no puedo hacer más nada, que lo único que me espera es posiblemente la muerte, que el suicidio es la respuesta o la solución para ponerle un punto final a mi crisis existencial. Debemos y necesitamos en tiempo de crisis que se levante una iglesia, se levante un pueblo, se levante una congregación, se levanten hijos y una generación de creyentes con la capacidad espiritual de poder oír con claridad, de poder oír de una manera diáfana, de poder oír de una manera contundente la voz de Dios y distinguirla de la voz de los extraños. El Señor dice: mi pueblo son como las ovejas que reconocen la voz del pastor y él las conoce a ellas. Las ovejas de un rebaño, con el tiempo en el mundo natural, aprenden a desarrollar el oído y a distinguir la voz del pastor que las está cuidando. Difícilmente a manera de ilustración, una oveja confundirá la voz de su pastor con la voz de su verdugo. Difícilmente una oveja confundirá la voz de su pastor con la voz de un carnicero. Difícilmente la oveja va a confundir la voz de su pastor con la voz de aquel que la va a sacrificar. Si una oveja no aprende a distinguir, a diferenciar la voz de su pastor de la voz de un extraño, se dejará arrastrar, se dejará llevar y se dejará gobernar y controlar por la voz de cualquier elemento, de cualquier situación y de cualquier crisis que puede llevar a la persona, a la familia, al ministerio, al liderazgo o a la iglesia a la destrucción total y completa. Necesitamos en este tiempo de crisis, necesitamos en este tiempo de encierro, necesitamos en este tiempo de enclaustramiento, necesitamos en este tiempo donde hemos estado aislados, donde hemos estado de alguna manera física, sin congregarnos, sin tener reuniones congregacionales, sin tener acceso a nuestros servicios normales, nuestros servicios colectivos. Necesitamos, en medio de toda esta situación espiritual, aprender a escuchar la voz de Dios. Bueno, no tengo servicio, no tengo una reunión, no tengo un lugar físico donde congregarme, pero tengo al Espíritu Santo de Dios, tengo al poder de Dios, tengo la palabra de Dios segura, tengo la palabra profética, tengo la enseñanza de la palabra de Dios, tengo todo lo que mis pastores y mis autoridades espirituales me han enseñado durante tantos años, tengo lo que Dios dice, tengo aquello en lo cual Dios se compromete, en lo cual Dios
ha colocado todo su empeño, ha colocado su respaldo, ha colocado su santidad y ha colocado todo lo que Él promete y todo lo que Él dice. Un hijo de Dios en tiempos de crisis tiene que aprender a escuchar la voz de Dios, porque la voz que te controla, la voz que te gobierna, la voz que dirige tu vida, puede ser la voz de Dios, pero puede ser una voz equivocada, puede ser una voz contraria, puede ser una voz totalmente ajena y totalmente diferente a la voz de Dios. Tú tienes que definir en la vida, como hombre de Dios, como mujer de Dios, como líder, como ministro, como discípulo. Tú tienes que definir en tu vida a partir del día de hoy, independientemente de cuándo termine esta crisis, independientemente de cuánto tiempo se prolongue o se alargue o se acorte, tú tienes que definir cuál es la voz que te controla, cuál es la voz que gobierna tu vida, cuál es la voz que tú oyes, cuál es la voz que tú escuchas, cuál es la voz que oyes dentro de tu corazón, cuál es la voz que oyes dentro de tu mente, cuál es la voz que penetra, cuál es la voz que tiene libertad, cuál es la voz que tiene derecho legal sobre ti, qué tipo de voz se repite, resuena constantemente en tu mente, en tus pensamientos, cuando te levantas, cuando te acuestas, cuando vas conduciendo tu carro, qué tipo de voz gobierna tu vida, qué tipo de voz absorbe tus pensamientos, qué clase de voz llevas a tu cama cuando te acuestas a dormir y pasas noches de insomnio pensando, maquinando, dando vueltas, tratando de resolver las cosas, qué tipo de voz te controla cuando los conflictos en el hogar salen de control y no puedes tener dominio, no puedes tener control de ellos. Tú tienes que aprender a definir y tienes que aprender a controlar todo eso, porque la voz que gobierna tu vida gobernará tus acciones. La voz que gobierna tu vida afectará tus relaciones personales. La voz que te domina afectará tu mundo económico. La voz que te domina afectará tu mundo emocional, afectivo y sentimental. La voz que te domina afectará el ministerio, afectará el liderazgo, afectará la relación con tus discípulos, afectará la relación con tus vecinos, afectará tus negocios, afectará tus empresas, afectará tu accionar, afectará tu conquista, afectará tu avance en la vida. La voz que te controla y la voz que te domina puede empoderarte a nuevos niveles, puede empoderarte a nuevas etapas, puede empoderarte a nuevas dimensiones, o esa voz que te domina y te gobierna, que no es de Dios, te llevará en retroceso, te llevará en detrimento, te llevará hacia atrás, te alará lamentablemente hacia el fracaso, la derrota, la miseria y la ruina. Por lo tanto, tu éxito y tu fracaso están determinados a la luz de la palabra de Dios por la voz que controla tu vida y tu corazón. Lo voy a repetir una vez más. Tu éxito y tu fracaso están determinados de manera directa y de manera proporcional a la voz que gobierna y controla tu vida. Si la voz que controla tu vida, si la voz que controla tu mente, si la voz que controla tu corazón es la voz de Dios y tú la obedeces y tú te sometes y tú haces caso a esa voz proveniente de Dios, tu éxito está garantizado, tu bendición está garantizada, tu prosperidad está garantizada, todo lo que hagas y todo lo que emprendas está garantizado, porque eso lo dice la palabra de Dios en el libro de Josué, en el capítulo número 1 y versículo número 8. La Reina Valera 60 lo dice de la siguiente manera: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Hay una garantía, hay una promesa,
Hay un respaldo divino de parte del Señor. Si la voz que controla tu vida es la voz de Dios, si la voz que controla tu hogar es la voz de Dios, si la voz que controla tus finanzas es la voz de Dios, si la voz que controla tu matrimonio, controla tu accionar, controla tu mover en la tierra, controla el ministerio, controla el liderazgo, controla tus acciones y todo lo que haces, el Señor garantiza, dice de antemano, de forma anticipada: yo haré que te vaya bien y te prosperaré en tu camino en todas las cosas que hagas. Alabado sea el nombre de Jesús. Qué bendición de Dios. Queremos saludar en esta hora de la mañana a nuestra hermana Zenaida Correa y a toda su amada familia en el nombre de Jesús de Nazaret. Sea Cristo glorificado para siempre. Jesús, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 10, verso 27 y verso número 28, enseña: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Note por favor que oír la voz de Dios, note por favor que escuchar la voz del Señor, note por favor que tener un oído afinado para oír lo que Dios tiene que decirnos en esos momentos difíciles, en esos momentos de apremio, en esos momentos de dificultad, en esos momentos donde no sabemos qué hacer, en esos momentos donde queremos tener una respuesta oportuna, asertiva, precisa en el momento justo y necesario. Tener un oído para escuchar esa voz antes de tomar decisiones locas, antes de hacer cosas imprudentes, antes de dejarnos arrastrar por el alma, por la voz de la crisis, la voz de la duda, la voz de la desesperación. Te garantiza y te promete tres cosas. ¿Cuáles son? En Juan 10, 28, Jesús dijo: yo les doy vida eterna. 1, 2, no perecerán jamás. Y 3, nadie las arrebatará de mi mano. Así que, vida eterna, no perecer jamás y no ser arrebatado de la mano de Dios es simplemente el producto de oír la voz de Dios. Mis ovejas oyen mi voz, y por cuanto oyen mi voz, me siguen, me obedecen, hacen caso de lo que yo les digo. No tratan de buscar desvíos por la tangente. No tratan de acomodar la palabra de Dios a sus gustos, caprichos y conveniencias. No tratan de maquillar o de suavizar las cosas. Son gente radical, son gente contundente, son gente fiel, son gente que saben lo que es honra, lo que es obediencia. Por cuanto hacen eso, oyen mi voz y me siguen y me obedecen, entonces como consecuencia, sin necesidad de que hagan ninguna otra cosa, yo les doy vida eterna, no perecerán jamás y nadie las arrebatará de mi mano. Vida eterna es el resultado de oír la voz de Dios. No perecer, no morir en el intento, no quedar varados en el camino, no terminar frustrados, no terminar en derrota, llegar al destino establecido y cumplir con el propósito del Señor. Es el producto de oír la voz de Dios y de obedecer. Nunca ser arrebatados de las manos del Señor, no perder aquello para lo cual Dios nos llamó, no extraviarnos del destino profético y del propósito establecido por el Señor para nuestras vidas, va a depender de una sola cosa: que usted y yo aprendamos a escuchar la voz de Dios y a obedecer la voz del Señor. Esto no se trata simplemente de buenas intenciones, esto no se trata de ser creyentes, esto no se trata simplemente de tener buenos pastores, asistir a una excelente iglesia, esto no se trata simplemente
de tener la Biblia abierta en el Salmo 91. Esto no se trata de cuántos textos de la Biblia usted conoce, usted repite de memoria, usted puede citar con facilidad. Se trata de oír la voz de Dios y de hacer la voluntad de Dios. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Así que la voz que controla tu vida en tiempos de crisis, la voz que controla tu vida en tiempos de aflicción, la voz que controla tu vida en tiempos de angustia, de desesperación, esa es la voz que va a determinar tu destino y es la voz que va a determinar hacia dónde irá tu vida y cuál será el resultado y la consecuencia de oír esa voz. Queremos saludar y queremos bendecir al pastor Guillermo Rubio de la ciudad de Barinas, poderoso ministro del Señor, con un extraordinario programa de televisión, Tiempos de Plenitud. Saludos y bendiciones, amado ministro. Qué gusto, qué alegría, qué bendición que estés interconectado con nosotros en nuestro servicio dominical. Estamos hablando del tema, en tiempos de crisis, ¿cuál es la voz que controla tu vida? ¿Cuál es la voz que controla tu mente? ¿Cuál es la voz que controla tu corazón? Óyeme bien, Dios en este tiempo está haciendo algo extraordinario. Dios en este tiempo está haciendo algo tremendo. Estoy entendiendo por el Espíritu de Dios, estoy comprendiendo por el Espíritu de Dios que el no tener servicios congregacionales, el no tener un local abierto, el no tener reuniones físicas, el no tener reuniones tradicionales como las que antes teníamos, el estar de alguna manera encerrados en nuestras casas con algunas limitaciones en el ejercicio del ministerio, está provocando algo, y yo entiendo que hay un propósito de Dios en todo lo que ha sucedido en este año 2020. Entiendo que hay un propósito de parte del Espíritu Santo en todo lo que ha venido ocurriendo en este momento de la historia del mundo. Y lo que yo comprendo por el Espíritu Santo que está sucediendo es que en medio de esta situación particular donde no podemos congregarnos de manera abierta como solíamos hacerlo con anterioridad, está levantando una generación de hijos que están aprendiendo a escuchar la voz del Espíritu Santo en sus casas. Están aprendiendo a escuchar la voz del Espíritu Santo en la intimidad con el Señor. Están aprendiendo una generación de hombres y de mujeres que están desarrollando una sensibilidad espiritual y que, aunque no se congregan o aunque no cuentan con el asesoramiento, la consejería de un pastor directamente cercano a ellos, hay un pueblo que está buscando a Dios con anhelo, con profundidad, en oración, en ayuno, en clamor, y está aprendiendo a escuchar lo que Dios tiene que decirles, lo que Dios tiene para darles, lo que Dios tiene para ministrarles, y esa es la parte positiva de todo lo que está sucediendo. Esa es la parte positiva de todo lo que está ocurriendo. Esa es la parte positiva de esta situación particular. Y creo y entiendo que este tiempo de pandemia, de crisis y de encierro ha sido una escuela de entrenamiento de parte del Espíritu Santo para que los discípulos del Señor, los hombres y las mujeres de Dios, aprendan a depender única y exclusivamente de la voz que viene de Dios, de la voz que sale del trono de Dios y de la voz que sale del corazón de Dios. ¿Qué voz estás escuchando en este momento? ¿Cuál es la voz que controla tu vida? ¿Cuáles son las voces que controlan tu corazón? ¿Cuáles son las voces que controlan tu accionar? Todo ser humano en cualquier parte del mundo, espiritualmente hablando, está controlado por algún tipo de voz. No importa si usted es un creyente en Cristo, no importa si usted va a una iglesia o no va a una iglesia, no importa si usted es un creyente o es un incrédulo, no importa si usted asiste a una congregación y tiene algunas inclinaciones cristianas, si usted es un incrédulo, si usted se considera un libre pensador, se considera un ateo, se considera un agnóstico, se considera alguna persona que de filosofía, Rosacruz, metafísico,
Si usted pertenece a la nueva era, a la ciencia cristiana, si usted es una persona que quizás está acostumbrado a repetir de manera constante, primero ver para creer, no importa su rasgo, no importa su sexo, su condición política, su condición social, la creencia que tenga o deje de tener. Espiritualmente hablando, la palabra de Dios nos enseña que todo ser humano está gobernado por una voz interna, esa voz que constantemente oímos en nuestra mente a través de nuestros pensamientos, esa voz que escuchamos constantemente en nuestro corazón, esa voz que escuchamos constantemente dentro de nuestro ser, esa voz que nos acompaña desde que nos levantamos, desde que colocamos nuestros pies sobre la tierra, esa voz que nos acompaña aun cuando dormimos. Hay personas que dicen: no pude dormir, no pude descansar, tuve una noche de insomnio, batallando contra pensamientos, batallando contra ideas, batallando contra toda situación, contra una cantidad de cosas que tengo que resolver. Siento como si no hubiese descansado nada. Eso se llama voces. Esas son voces que usted oye, y no todas las voces que oímos, no todas las voces que escuchamos, no todas las voces que vienen a nuestra vida vienen de parte del Señor, pero esas voces tienen una particularidad espiritual. Esas voces tienen una habilidad espiritual. Si usted no logra distinguirlas, diferenciarlas, clasificarlas, si usted no logra hacer un escaneo espiritual y no logra distinguir con claridad cuál es la voz de Dios, cuál es la voz del diablo, cuál es la voz de la deuda, cuál es la voz de la crisis, cuál es la voz de la enfermedad, cuál es la voz del fracaso, la voz que usted permita, la voz que usted acepte, la voz a la que usted le dé la bienvenida, la voz con la que usted decida, determine quedarse, esa voz terminará controlándolo, gobernándolo. Esa voz terminará subyugando su vida, y usted terminará siendo un esclavo de ese tipo de voz. Cuando el pueblo de Israel llegó al desierto de Sin, en un lugar llamado Cades Barnea, Moisés escogió a 12 príncipes, uno de cada tribu, y los envió a inspeccionar la tierra prometida. Dice la palabra del Señor que cuando los 12 espías regresaron, 10 regresaron con un informe negativo. Oyeron una voz en Canaán, escucharon una voz en la tierra prometida. Qué interesante lo que le voy a plantear, y espero que usted lo reciba por revelación de Dios. Salieron de Cades Barnea con una voz dada por Dios, una voz dada por el Señor. Y la voz que el Señor les había dado: los llevo de la esclavitud, camino del desierto, rumbo a la tierra prometida de Israel. Saludos a nuestra hermana Igma Villegas, saludo a nuestro hermano José Devia, saludos a María Egma, full sintonía en esta hora de la mañana. Así que cuando los 12 espías salieron del campamento de Cades Barnea, salieron enviados por Moisés y por los ancianos de Israel, llevaban una voz, llevaban una palabra, llevaban una promesa, llevaban un decreto profético, llevaban un mapa espiritual, llevaban una dirección, llevaban una guianza del cielo, y la guianza era: los voy a introducir en la tierra que fluye leche y miel, la tierra de Canaán, la tierra prometida. 40 días después, óigame, 40 días después de esos 12 hombres, 10 sustituyeron, cambiaron la voz de Dios, la voz profética, la voz del Espíritu, la voz de la promesa, por lo que vieron, por lo que escucharon, oyeron, vieron, notaron, se dieron cuenta que en Canaán habían gigantes, se dieron cuenta que las ciudades eran fortificadas, se dieron cuenta que en términos humanos una confrontación, un enfrentamiento contra esos ejércitos era asimétrico, era desigual, y decidieron sustituir, eliminar, erradicar. Colocaron, hermanos,
una tecla para borrar lo que Dios había dicho y regresaron al campamento de Cades Barnea con una voz contraria, una voz distinta y una voz diferente. ¿Cuántas personas por el simple hecho congregando? ¿Cuántas personas por el simple hecho de que no están asistiendo a una? ¿Cuántos hombres y mujeres de Dios, líderes y ministros, por el simple hecho de que tienen posiblemente unos 6, 7 meses sin asistir a una congregación, han olvidado todo lo que Dios les ha dicho, han olvidado todo lo que Dios les ha hablado, han olvidado todo lo que el Señor les ha prometido, han olvidado todo lo que el Espíritu Santo un día les habló para consolarlos, fortalecerlos, para levantarlos, para bendecirlos, para nutrirlos, para darles las fuerzas necesarias para seguir? Durante estos meses hemos estado tan bombardeados por los medios de comunicación, hemos estado tan bombardeados por las redes sociales, hemos estado tan bombardeados por el enemigo, que hay creyentes que le han dado más crédito y le han dado más credibilidad a las redes sociales, a las noticias, a los medios informativos, y han dejado de lado de manera triste y lamentable, para prejuicio de sus propias vidas, para lamentablemente prejuicio de sus hogares y de sus familias, ahora están hablando solo de crisis, ahora están hablando solo de pandemia, ahora están hablando solo de necesidad, ahora están hablando solamente de la escasez, ahora solo están hablando del desempleo, ahora solo están hablando de las deudas, ahora solo están hablando de un panorama totalmente negativo, oscuro, gris, porque han dejado de oír la voz de la fe y están escuchando la voz del fracaso. Te hago una pregunta. ¿Te está ocurriendo a ti lo mismo que le ocurrió a los 10 espías cuando fueron a Canaán? Note, por favor, que salieron con una palabra, salieron con una voz, salieron escuchando, oyendo una palabra determinante, una palabra de poder, una palabra de bendición, una palabra de empoderamiento, una palabra de conquista y de avance, y regresaron 40 días después de estar fuera del campamento, 40 días después de estar fuera de la cobertura de Moisés, 40 días después de no estar en contacto con los hermanos, de no estar en contacto con la iglesia, no estar en contacto con la congregación. Solo 40 días después regresaron hablando, diciendo, testificando, oyendo una voz contraria a la voz de Dios y repitiendo de manera lamentable, afectando y provocando una crisis colectiva, provocando una incredulidad colectiva en todo el resto del pueblo. Cuando a ti te controla una voz negativa, cuando a ti te controla una voz que no es de Dios, cuando a ti te controla una voz que no viene del Espíritu, tú lo vas a manifestar. Tu manera de hablar se verá afectada. La incredulidad tiene una voz y los incrédulos solo hablan de incredulidad. La deuda tiene una voz y los que están endeudados solo hablan de deudas. La enfermedad tiene una voz muy fuerte y quienes están padeciendo de algún síntoma inmediatamente se autodiagnostican y comienzan a declarar: estoy enfermo del COVID-19, tengo la sintomatología, me duele la cabeza, estoy padeciendo de jaquecas, estoy padeciendo de problemas respiratorios, estoy padeciendo de problemas gástricos, estoy padeciendo de un cansancio extenuante. Pero ¿sabes qué dice la voz de Dios? ¿Sabes qué dice la voz del Espíritu? ¿Sabes qué dice la voz del cielo? Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Salmo 107:20. ¿Sabes qué dice la voz de Dios frente al COVID-19? Salmo 103:3. Él es quien perdona todas tus iniquidades y el que sana todas tus dolencias. Alabado sea Jesús para siempre. ¿Sabes qué dice la voz de Dios frente al COVID-19?
Dice la palabra del Señor que por su llaga nosotros fuimos sanados. ¿Sabes qué dice la palabra del Señor? ¿Sabes qué dice Dios en su palabra frente a la voz de la enfermedad? Y por el poder de la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías. ¿Sabes qué dice la palabra del Señor? El Señor dice en Éxodo 15:26, frente a la voz de la enfermedad, el Señor dice: ninguna enfermedad de la que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador, yo soy Jehová Rafa, yo soy Adonai Rafa, yo soy el médico por excelencia. Y si tú crees la voz de Dios y oyes la voz de Dios, te levantarás contra todo virus, contra toda pandemia, contra todo espíritu del diablo, contra toda enfermedad de las tinieblas. Te levantarás en fe, te levantarás en autoridad, te levantarás en dominio, te levantarás en poder, porque esa es la voz que te gobierna. Allí donde estás, dale un grito de júbilo en el nombre de Jesús de Nazaret. Así que tú tienes que determinar y tú tienes que decidir cuál es la voz que te va a gobernar en el nombre de Jesús. ¿Cuál es la voz que va a controlar tu vida? La gente en su desesperación, la gente en su afán, la gente en su angustia anda buscando caminos fáciles, dinero fácil, riquezas fáciles, fama fácil, triunfo fácil, éxito fácil, matrimonios felices de una manera rápida, parejas perfectas, hombres perfectos, mujeres perfectas. Mucha gente, lamentablemente, en su alocada carrera, se deja gobernar, controlar por cualquier clase de voz, por cualquier clase de oferta que el diablo y que el mundo haya. Todo el mundo quiere cosas rápidas y todos quieren cosas fáciles, pero Dios, cuando te va a hablar, no tiene prisa. El gran problema que la iglesia está enfrentando en este tiempo es que la iglesia quiere soluciones rápidas. La iglesia no tiene tiempo para oír la voz de Dios. ¿Cuántas personas en nuestros servicios dominicales virtuales se conectan? ¿Cuántos se toman la molestia de sentarse 2 horas a oír un video cristiano? ¿Cuántas personas se toman la molestia en su casa, encerrados durante 8 días enteros, en tomar las redes sociales, aprovechar la red, aprovechar la internet, aprovechar los datos móviles del teléfono para conectarse a un servicio dominical online, para conectarse con la voz de sus autoridades espirituales? ¿Cuántos invierten tiempo para oír la voz de Dios? ¿Sabe por qué la gente no lo hace? Porque Dios no tiene prisa, porque Dios no anda a las carreras, porque cuando Dios quiere hacer algo y Dios quiere hablarle a alguien, lo primero que Dios le dice al creyente es: detente, haz un alto, quédate tranquilo, siéntate, descansa, reposa, porque yo te quiero hablar. El típico caso de Marta y María. Marta quería oír la voz de Dios. Marta quería recibir la instrucción del Señor. Marta quería escuchar una palabra revelada. Marta quería escuchar códigos de reino. El día que Jesús con sus 12 fue a visitar a Lázaro, a Marta y María en la ciudad de Betania. Pero ¿cuál es el gran problema de Marta? Marta representa a la iglesia de hoy en día. Marta representa a muchos creyentes. Marta representa a muchos ministerios. Marta representa a muchos discípulos. Marta representa a muchos hombres y mujeres dentro del cuerpo de Cristo y dentro de la iglesia del Señor. Viven afanados, viven turbados, viven desesperados, viven corriendo de un lugar a otro, haciendo colas, buscando ofertas, buscando cosas a precios muy cómodos o precios muy económicos, y en ese afán, en esa carrera, en ese vaivén, quieren oír la voz de Dios, pero no la oyen. ¿Por qué? Porque cuando Jesús llegó a la casa de Lázaro, Marta estaba en la cocina, 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 Marta estaba en la coc
Pero Jesús no le habló a Marta. Jesús no se dirigió a Marta. Jesús no tuvo una palabra para Marta. ¿Por qué? Porque todo creyente tipo Marta, oiga la voz del Espíritu Santo de Dios en esta mañana. Todo creyente, todo líder y todo ministro tipo Marta nunca tiene oídos para oír la voz de Dios, porque ya está gobernado, ya está controlado, ya está direccionado por la voz del afán, por la voz de la angustia, por la voz de la desesperación. Pero hay otro ejemplo y otro caso, el caso de María. María hizo un alto. María se alejó de la cocina. María se alejó del ruido. María se alejó de la voz de los quehaceres hogareños. María decidió tener paz. María decidió hacer un alto. María decidió guardar reposo. María decidió postrarse a los pies de Jesús, tener tiempo. Decidió invertir en su vida espiritual, decidió invertir en su crecimiento espiritual, decidió invertir en su fe, decidió invertir en su corazón y se postró a los pies de Jesús. Y todo lo que Jesús le tenía que decir a Lázaro, a los 12 apóstoles, María lo recibió de primera mano. María lo recibió de parte del cielo. María se llevó al cielo una palabra revelada. María se llevó al cielo códigos secretos que usted y yo no conocemos, porque de esa conversación y de esa reunión que Jesús tuvo en la casa de Lázaro, con los 12 apóstoles, estando María presente, la única mujer, de eso no hay registro, no hay escritura, de eso no hay ningún tipo de anotación, de eso no quedó ningún soporte, de eso no quedó absolutamente nada. El Espíritu Santo decidió guardar silencio para nosotros, pero los que estuvieron allí presentes y se postraron, hicieron un alto, tomaron un tiempo para reposar, descansar y oír la voz de Dios, escucharon lo que el Señor tenía que decirles. No me pregunte por qué Dios no le habla. No me pregunte por qué usted no oye la voz de Dios. Si nunca tiene tiempo para conectarse a la línea de la bendición. Si nunca tiene tiempo para escuchar los videos de la escuela de discipulado del reino. Si nunca tiene tiempo para repasar las notas y los apuntes que un día usted tomó en el servicio, en la iglesia, en alguna actividad, en algún congreso. Si usted vive como Marta, dando carreras, si usted vive como Marta, afanado, queriendo hacerse rico de la noche a la mañana, queriendo hacerse millonario de la noche a la mañana, queriendo amontonar o almacenar grandes cantidades de dinero, porque hoy es el día, porque hoy no puedo, porque no puedo ir a orar, porque no tengo tiempo para interceder, no tengo tiempo para asistir a la congregación, no tengo tiempo para conectarme al servicio dominical. Es domingo, hay que hacer quehaceres, hay que hacer visitas, hay que ir al mercado. Si usted no tiene tiempo, al igual que Marta, entonces no se queje si Dios no le habla. No se queje si el Espíritu Santo no le da una palabra. No se queje si el Espíritu Santo no le ministra. ¿Cómo puede alguien que oye la voz del afán, oye la voz de la ansiedad, oye la voz de la angustia, oye la voz, esa persona oír la voz de Dios, si ya hay una voz que lo está gobernando, si ya hay una voz que lo está direccionando? Quiero terminar este tiempo en el nombre del Señor Jesucristo recordándote, Dios quiere hablarte. Dios quiere colocar una palabra de fe en ti. Dios quiere llevarte a nuevos niveles. Dios quiere llevarte a nuevas dimensiones. Mi pregunta es, ¿eres tú un creyente tipo Marta? Mi pregunta es, ¿eres tú un líder? ¿Eres tú un discípulo tipo Marta? Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo para siempre. Oye la voz de Dios y Él te hablará. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Bendecimos, exaltamos, glorificamos tu nombre, que es sobre todo nombre. Bendice a tu pueblo y danos la capacidad para oír tu voz y tener el discernimiento, Padre, para escuchar lo que tú tienes para decirnos. En el nombre de Jesús, gracias, hecho está. Padre, abre nuestros oídos espirituales. Señor, abre nuestro corazón. Padre, danos discernimiento. Permite, oh Señor,
que en el nombre de Jesucristo escuchemos solo tu voz. Padre, tu palabra dice, mis ovejas, mi pueblo son como ovejas que oyen mi voz. Permite, oh Dios, que toda voz contraria, toda voz de incredulidad, toda voz de duda, toda voz de confusión, toda voz de error, toda voz de enfermedad, toda voz de fracaso, ahora mismo por el poder de la palabra, la echamos fuera en el nombre poderoso de Jesús. Ordenamos ahora, Padre, que todo espíritu del diablo que ha venido a hablar, que ha venido a empoderar, que ha venido, Señor, a contaminar la vida de tus hijos, Padre, Señor, ahora mismo se ha echado fuera en el nombre de Jesús. Padre, saca toda voz extraña. Señor, erradica, corta, quebranta toda voz que no venga del cielo, toda voz que no venga de parte tuya, toda voz que no venga de tu corazón. Tus verdaderos hijos oirán tu voz, porque tú estás levantando una generación en este tiempo de crisis con una habilidad, con una particularidad, sensibilidad a tu voz bendita, eterna y gloriosa. En tu nombre y por tu palabra lo declaramos hecho y te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Saludos y bendiciones a nuestra hermana Eva Judiep. Saludos a Ávila, princesa de la casa, allá en los Estados Unidos de América. Nuestro hermano Jan Rodríguez, excelente palabra. Ayúdanos, Señor, a tener un oído afinado para discernir tu voz. Rosa Lozada, amén, amén. Hemos llegado al final. Ha sido una bendición de Dios tremenda. Hay una presencia del Espíritu Santo poderosa en esta mañana. Hay un mover, un fluir del cielo tremendo aquí en casa donde estoy ministrando. Siento ríos de agua viva, un fuego de Dios, una presencia extraordinaria acá en mi casa donde estoy transmitiendo. Les bendigo, gracias por haber estado con nosotros. Por favor, reproduzca este mensaje, compártalo con todos sus contactos, que todo el mundo entero oiga esta palabra y la reciba en el nombre de Jesús. Siga con nosotros para el día de mañana, lunes, 9 de la mañana, Escuela de Discipulado de Reino. Haga como María, haga un alto. Y si quiere oír la voz de Dios, coloque en su agenda como prioridad, de tal hora a tal hora, voy a conectarme y voy a escuchar lo que Dios tiene que decirme. Lo demás puede esperar. Permita que sea la voz de Dios la que controle y la que direccione su vida. Les amamos, les bendecimos. Saludos a todos en el nombre de Jesús. Que tengan un día celestial. Bendecido. Les habló el pastor Elio Franco desde Venezuela para todas las naciones. Bendiciones. Shalom es paz.